Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de No Estamos Locos. En este capítulo, como ya lo ven, tengo invitada a Amalia Andrade. Ella es periodista, ella escribe, ella dibuja. Lo más importante, fan acérrima de Shakira. Sí, Es lo más importante, ¿cierto? sí, muy importante. Bueno, yo conozco a Amalia, la empecé a seguir hace un par de años en Twitter, la verdad no me acuerdo ni siquiera por qué. No sé, alguna cosa que habrás escrito, retuitearon y a mí me resonó de alguna manera que te empecé a seguir, empecé a ver todo lo que haces, has escrito varios libros, todos en torno a la salud mental, Sí. ¿no? No conozco tu historia, no sé si nos quieres dar un pequeño brief de lo que es tu historia, pero sobre todo yo quiero entender, Ama, cómo haces o cómo hiciste para comenzar a escribir tranquilamente desde la casa en una cuenta de Twitter. La gente se empezó a conectar contigo y cómo fue toda esa transformación a convertirte casi que en un referente o en una vocera importante de las personas que transitan momentos difíciles, sea con depresión o sea con ansiedad. Wow. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Y segundo, pucha, no sé, no sé. ¿Soy una vocera? No tengo ni idea, no me he puesto a pensar, no me pensaba a mí misma como una vocera. Siento, sí, sin duda, que si quisiera encaminar una parte significativa, si no la mayor parte de mi trabajo, a hablar y a concientizar o hacer lo que sea que esté en mis manos para que este tema sea un tema que se aborda desde diferentes lugares, ¿no? Y eso a veces incluye callarme, porque hay un momento donde después de la pandemia yo creo que hubo una sobresaturación de información acerca de la salud Sí, mental claro. y creo que está bien también es como retirarse y sí, y Tomar como distancia. tomar distancia total. Yo creo que para mí lo más importante es como que este es un tema que es central a mi propia experiencia de vida y que quiero explorar en mi trabajo y por el resto de mi vida. ¿En qué momento tomaste la decisión de escribir, por ejemplo, el primer libro? El primer libro es Uno siempre cambia el amor de su vida, Sí. por otra vida o por otro amor, por otro amor o por otra vida. Exacto. Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Bueno, no, hace ya muchos años estaba súper entusada y también estaba pasando por un duelo significativo. Se había muerto mi tía, que es como una persona muy importante en mi vida. Y ahí, digamos, como que me lancé y dije, hagamos esto. O sea, digamos que fue esa energía creadora del duelo, esa energía fuerte creadora del duelo. Hay mucha gente que cree en esa energía, que dice cuando Sí, uno está entusado, vuelto nada o en duelo de, de algo, esa energía es supremamente poderosa. Claro, encarrilarla no es tan fácil. sí, mm, no sé, yo tengo, como hay tantas maneras de tener duelos como personaje en el mundo y creo que eso es un peligro muy grande, además, intentar que todos los duelos se parezcan y creo que ese es el peligro también de a veces todas esas fórmulas, los libros que son fórmulas, yo Mm, por eso mi libro lo que quise precisamente fue todo lo contrario, una fórmula y lo que hice fue, ok, yo hice esta investigación y puedo hablar de esto como periodista, pero al mismo tiempo no tengo ni idea. O sea, no sé qué no sé si te vaya a funciona. funcionar a Esto, sí, ti. exacto, con toda la honestidad, es como esto me funciona a mí, yo necesito que funcione a ti, que te funciona a ti, estamos juntos. Lo que sí es que estamos juntos en ciertas características de la experiencia del duelo que son comunes a todo y que son profundamente dolorosas. Y yo sí creo, obviamente, que hay momentos donde, no, creo que en todos los momentos yo sí creo que el arte sana, Ok. ya sea porque uno lo hace, ya sea porque uno se pone a dibujar, a escribir, a bailar, a hacer todas estas cosas, o porque consumes arte. Ves, el arte de otras personas lo sana a uno ¿Por mucho. eso empezaste a dibujar o dibujabas desde siempre? ¿O fue en un duelo que empezaste, que encontraste en la ilustración como un desahogo o No, una yo creo manera que de yo canalizar? dibujaba desde siempre, pero creo que sí, a su manera, sí fue en un duelo. Sí, es que, claro, fue hace tantos años que no me acuerdo, pero sí, que yo estaba súper mal, me acuerdo que en esa tusa, como que alguien alguna vez, esa persona alguna vez me dijo como que yo no podía mucho hacer algo o como que se,
fragmentó mucho la noción que yo tenía de mí misma y fue muy claro para mí que para volver a conectarme conmigo misma yo tenía que volver a las cosas que siempre me han gustado y como que dibujar me ha gustado desde niña. Entonces Atusa me trajo a mí misma otro montón de cosas que fue un regalo. Y sí, ahí comencé a dibujar. Energía creadora. Mm, Dices lo de los duelos que todo el mundo los transita distintos, es que yo creo que ni los de uno mismo son iguales. O sea, de no, un claro, novio para no. el otro, por ejemplo, o sea, de una pareja a la otra, pueden ser totalmente distintos. Sí, sí, obvio, los procesos emocionales siempre son todos distintos y yo creo que precisamente eso es lo más doloroso, que nosotros pasamos por ciertos procesos emocionales y decimos, ah, no, yo ya tengo las herramientas o esto no me va a volver a pasar y después llegamos con cierta soberbia y con cierta inflexibilidad también de nuestra parte a otras experiencias y es como esto no me está funcionando y lo forzamos a que funcione, no sirve y nos sentimos 800 veces peor y es como no, no funciona, hay que rendirse al proceso y a lo que eso significa, ¿no? Un proceso significa que, no es que sanar es todo Uf, menos lineal, todo totalmente. menos lineal, no significa que porque estés 3 semanas bien, entonces ya no vas a volver a estar mal, y la mente humana está como muy aferrada a ese concepto de la linealidad, Sí, creo que me acabo de inventar esa palabra, pero está buenísima, me encanta. y, Linealidad. y linealidad, Linealidad, puede ser. sí, Bueno, de un proceso lineal. sí, entonces creo que sí es difícil. Estás hablando de sanar y en estos días pusiste una foto, me imagino que eres tú chiquita, y pusiste de caption como gracias a esta niña por sanar, que sanaste. Sí, puse que sanar, Sí, puse, sí, sí. como por soñar, creo que puse, que igual está muy de la mano de ¿No sanar, era sanar? era soñar. Estoy casi segura que es sanar. Moni, ¿nos Vamos, puedes sacar de este barro en el que nos acabamos de meter? sí. Bueno, pero si tú dices que soñar es soñar, Pero pues soñar y sanar fuiste tú la que lo puso se parece finalmente. mucho, está en Twitter. Soñar y sanar se parece mucho. Em, para mí soñar ha sido como ha sido profundamente sanador, muy sanador. Em, es que en eso sí soy como bien cursi, ¿no? Pero creo que para mí soñar ha sido como algo que me ha dado propósito, me ha dado mucho propósito y me ha permitido tener como un camino y me ha sostenido en momentos donde es pues como que la cosa se torna difícil. Yo quiero hacer para que lleguemos, por supuesto, a la obra, que es lo que estás presentando ahorita. Hablamos de ese primer libro, de cómo llegaste a empezar a escribir, que fue muy bien, muy buena recepción. Y viene el segundo, cosas que pensamos, Cosas que piensas ¿qué cuando te piensas muerdes cuando te las muerden uñas. las uñas? También va por esa línea. Pues el primero era sobre como duelo y rupturas, en especial como muy centrada como a la experiencia amorosa y a las tusas. Sí, Y el segundo es sobre miedo y ansiedad, claro. que es como un tema bastante importante para mí. ¿Cómo te fue con ese libro? Es decir, no, Bien, no cómo te fue cuando lo publicaste, porque te fue muy bien, sino en el proceso de creación del libro, la escritura, qué tan difícil fue. ¿Fue no. sacar un pedazo de ti para ponerlo ahí? ¿Fue muy introspectivo o lo tenías muy claro? mm, lo que pasa es que yo creo que para mí hacer un libro tiene como tantas etapas que el libro, digamos, como hable de ciertos temas que son personales para mí, no, no necesariamente significa como que me dolió o que fue difícil. Para mí ese libro sobre todo vino de una necesidad muy importante y es como también un acto muy egoísta que me parece muy importante decirlo, porque la gente también a veces cuando uno habla de salud mental es como, ah, ella que es buena onda y es como que no, pues yo soy como todos los seres humanos, yo tengo unos días que soy una mierda y debo ser insoportable y no, o sea, yo no soy la vieja como que todo el día buena vibra, no, eso no es, Sí, no, no, además qué una mamera, vieja así, pues sí, qué como mamera. que hueso. Y obviamente hay un interés mío cuando hago los libros de ayudar o 100% y de que algo tenga pues resonancia en el mundo, pero también, como todos los artistas, hay una motivación muy egoísta y era, oye, cuando yo no había información sobre trastorno de ansiedad generalizada,
no había, yo necesitaba, ¿dónde No. están esos libros? ¿Dónde está el lugar donde yo digo, me siento menos sola, no soy la única, quiero, bueno, yo que soy una exagerada, entonces fui y me leí el manual diagnóstico de psiquiatría para poder entender cosas Yo que también no compré un hagan, libro, o una sea, locura y por no, nada favor que no ver. hagan eso, como Sí, no. Además total, uno es se como, asusta, es exacto, entonces es horrible. como, ¿por qué no hacemos un libro de una manera más amable, un poco como tal vez algo parecido a lo que a mí me hubiera gustado más o menos encontrarme? Entonces yo creo que cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, sí nace muy, es que me acuerdo el día en que yo dije, necesito hacer este libro, porque estoy segura que otra persona se está sintiendo allá afuera como yo me sentí, arrojada a un montón de información que no estoy entendiendo, que necesito que me la digan de la manera más amable. Entonces, Pero tú bueno, dices que es desde el egoísmo. Pues yo no le veo el egoísmo por ningún lado, porque es que si fuera egoísmo, pues no lo sacas, lo tienes ya para ti o lo escribes para ti, pero se lo estás entregando a la gente. sí, bueno, no sé, sí, o sea, igual también es como que es mi trabajo, ¿no? O sea, Claro, 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 claro. entrega, Hay que saca, venderlo. sí, Eso, pero sí, pues sí, pues es tu trabajo, claro, pero es tu trabajo con propósito. sí, 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 detrás de mí, pero yo tampoco, o sea, como que básicamente, María Juli, lo que yo quiero decir es como que, ahí es que también hay una gente que es como yo y la bondad y yo, y es como, Y ok, yo soy eso todo está dado al bien, y es como, mundo. no, pues yo no soy así, o Sí, sea, sí, sí, te entiendo, obviamente te hay entiendo. mucho propósito, de nuevo, yo quiero con mi trabajo llegar a la mayor cantidad de personas, fuera, pues sí, es algo que está muy en mí, pero, pero pues también está, pues, también quiero que el libro quede lindo, no sé, también quiero que la gente se ría, también quiero pues ahí nos, los procesos creativos y del artista creo que obviamente están, cuando tienen propósito, están, ese propósito es transversal a absolutamente todo lo que yo hago y Ujú, siempre va a estar presente en ujú. absolutamente todo lo que yo hago porque es el propósito de mi vida, pero pues también está mi expresión, ¿no? Muy mía, cosas, necesidades muy del, del, del yo. El ser. Estás diciendo que me parece una nota que es un poco también la razón por la que yo empecé a hacer el podcast, es que nadie me lo dice como normal, como en palabras en español, como Mm, algo que yo pueda entender. sí. ¿Qué te hubiera gustado? O una, pues yo sé que son muchas y hay que leer el libro, por supuesto, para saber todo lo que tienes ahí, pero algo puntual que tú dijiste, si me hubieran dicho esto cuando yo empecé a tener esta ansiedad, cuando yo empecé a sentir este miedo, cuando yo empecé a sentir esta angustia, me hubieran ahorrado tanto sufrimiento o Uf, tanta confusión. no, pues tantas cosas, desde creo que lo más básico, que es un ataque de ansiedad, que es un ataque de pánico. Exacto. No te vas a morir. No te vas a morir. A mí hay dos opciones en los ataques de pánico, que es o uno se va a morir, la gente siente que o A, se va a ahogar, Sí. o B, le va a dar un infarto, o C, hay tres opciones en realidad, se va a enloquecer. A mí me da la tercera, a mí Ah, me no te da lo la puedo que yo creer. siento que me va a enloquecer. Entonces, como, sí, pues, no, pues entender, o sea, qué es esta sudoración, qué es esta palpitación, qué es esto, no, no me estoy enloqueciendo, estoy teniendo un ataque de pánico que tiene estas características, que tiene esta probable duración, que así se navega más o menos. Obviamente uno tiene que trabajar mucho y tener muchas herramientas para navegarlos, no una, muchas. Ujú. Eh, pero, por ejemplo, sí, eso, lo que te está pasando es un ataque de pánico, no, no te estás enloqueciendo. ¿Qué hiciste O cuando te dio el primero? no, pero es que esa es la tristeza. Mi caso de ansiedades es un caso muy complejo, muy severo y que tengo desde que soy muy niña. Entonces, pues yo creo que yo viví con ataques de pánico. O sea, era como algo normal en tu vida. O Sí, sea, como que lo conocías desde que tienes casi que memoria, ok. sobre todo creo que, bueno, los de pánico vinieron un poco después, pero los de ansiedad, ataques de ansiedad me dan mucho, que es como estados muy elevados y sostenidos de ansiedad Sí. en situaciones donde ya no hay riesgo inminente. Me daban y me daban muy duro y yo no, pues iba al médico. Como esta historia es la historia de mucha gente con ansiedad. Terminé en el médico, tengo algo en el corazón, No, no tienes tengo nada. No, algo, no tienes nada. sí, tengo algo en el estómago, tengo
no sé qué, tiene ansiedad. Entonces yo vivía y es como, me da la pálida, siento náuseas todo el día, no, 700 médicos. Y era como, hoy en día es como, obviamente no tenía nada, obviamente, y lo que yo tenía era ansiedad. Pero uno no cree y hay un montón de gente que todavía no tiene la información, ¿sabes? O que por alguna razón llegan a la conclusión de que es ansiedad y hay una persona cercana que invalida el Es, sentimiento, pues, o es, el diagnóstico más bien, y se quedan quietos. Que eso es lo que más grave me parece a mí. Una cosa es no tener la información y bueno, ya gracias a Dios hay mucho acceso a un montón de cosas, pero para mí, esto lo leí en uno de esos decálogos de los que estás hablando de un libro de depresión que compré. Obviamente no me lo leí todo, es una cosa médica, pero al principio decía lo más grave de la depresión y la ansiedad, lo más grave de los trastornos de la salud mental son los estigmas asociados a ellos. claro, y es tristísimo porque creo que también estamos en un momento muy desafortunado donde hay un bombardeo de información, pero esa información en sí misma no sirve de nada porque no nada, nadie hace nada con la información. Todo el mundo sabe que fumar mata, eso no hace que la gente deje de fumar. Ujú. O sea, hay fotos de pulmones En las colapsados en las cajetillas. cajetillas y la gente, porque es que la información en sí misma mm, no necesariamente se integra de una manera que hace que te concientices o que cambies la vida. La información es muy diferente a la educación y por eso el estigma solo se reduce a través de la educación, a través del entendimiento y por eso de mi lugar, desde mi lugar, es importante suponer que desde cualquiera o como sea mi práctica artística, intentar llegar a ello, Ujú. porque obviamente hay educadores, hay gente educando sobre salud mental, hay especialistas en la salud mental. Entonces, yo no puedo hablar de lo que hablan los especialistas de la salud mental, no es mi lugar, no Ujú. me parece atrevido, que también eso es muy triste, porque la gente ahora asume que eso es información Sí. y se va llenando la boca y es como cuando yo hablo, yo cito, yo busco, yo tengo a alguien que esté al lado mío que explica o de nuevo, pues como son libros, pues cito. Pero también creo que esa educación se puede generar a través del arte, ¿no? Y por Y eso es es una que forma muy bonita de llegar por eso, por y que la ejemplo, de gente ahí nace la consume obra, más fácil. claro. De ahí nace la idea de hacer todas las cosas maravillosas, Hablemos de todas las cosas maravillosas. todas las cosas maravillosas. Todas las cosas maravillosas es una obra eh, que escribió un dramaturgo maravilloso, está originalmente en inglés, se llama Every Brilliant Thing, y yo tuve la fortuna de verla en mi casa en un momento donde estaba pasando por un episodio de depresión muy duro y no me pregunté yo por qué la vi, es un Ujú. monólogo interactivo, mis libros son interactivos, entonces digamos que resonó mucho con mi trabajo y yo dije, Dios mío, yo quiero hacer esto. Y ahí un día yo llamé a un amigo, que es Juancho Muñoz, que está a la cabeza de Moon Entertainment, una persona muy talentosa que admiro mucho, y le dije, amigo, yo quiero montar esta obra, yo nunca he actuado antes, pero yo te juro que yo puedo hacer esto. Y Juancho la vio y me dijo, listo, de una, hagámoslo. O sea, confió ciegamente y mira, no sé qué brujería pasó ahí, yo no sé qué hizo el director, yo no sé qué fue lo que pasó, magia, literal, no sé, porque además o sea, un monólogo de 1 hora y 15, 1 hora y 20, No, es son grandes ligas. yo no me sé el teléfono de mi mamá, no sé cómo me memoricé esto hasta hasta el sol de hoy. Em, pero es una obra muy bonita que habla sobre la depresión, que habla sobre la salud mental, que habla muy puntualmente sobre el suicidio, que es un tema que se evita tanto. Sí. eh, y nada, estoy muy feliz de poder hacerlo, precisamente por eso que yo te decía, como que a veces también se queda corto el trabajo. No me interesa solamente dejarlo en los libros, porque además yo quiero hacer otras cosas que no sean solo libros de salud mental. Yo no voy a dedicarme toda mi vida a A la escribir salud libros mental. de salud mental. Ujú. Eh,
entonces es como qué vehículos, qué otros vehículos también, y de nuevo ahí como conectando qué tiene propósito, pero que también a mí en mi búsqueda, pues que mis intereses artísticos tienen sentido para mí también. Entonces es muy lindo porque pues fue como explorar una cosa 100% nueva para mí, que tenía un significado en mi mundo, en ese momento, en mi vida, ciertos retos, ciertas alegrías también, pero saber que tiene un propósito ahí detrás es maravilloso. Mencionaste que una de los temas, de las temáticas que se tocan muy puntualmente en la obra es el tema del suicidio, que es un tema bien difícil. Yo hace poco tuve la oportunidad de conversar con una psicóloga clínica que vivió en Río Grande del Sur, en Brasil, que es una de las regiones de Brasil. Brasil es uno de los países donde más suicidios se registran al año, No y el sabía. sur particularmente eh, es la región que más, es como la octava en el mundo, como Ujú. donde más suicidios. Eso tiene unas razones como sociales, es como una ciudad de muchos inmigrantes alemanes e italianos, descendientes de inmigrantes alemanes e italianos. Y a mí me impactó mucho esa entrevista porque ella me decía, allá hablar de suicidio es, me comí una manzana, es por decir a mi abuelita, ven, y ay, tu tía, no, mi tía se suicidó, es como mi tía murió de cáncer o mi tía le dio un infarto, que casi en todas las familias hay historia de suicidio y la gente lo tiene supremamente normalizado. Y yo le decía, es muy loco porque acá pasa totalmente lo contrario. Gracias a Dios, Colombia no es una ciudad, no es un país, no es de los primeros, digamos, en el mundo donde se registran suicidios, pero claramente que hay, pero no se habla mucho del tema porque yo creo que obviamente las familias pues guardan su información para ellos, finalmente es un tema muy delicado. ¿Cómo lo han recibido cuando tú estás en la obra y tocas el tema? ¿Cómo has visto que la gente reacciona? Porque de pronto hay personas que van y no saben que se va a hablar de suicidio puntualmente. No, sí saben, nosotros, para mí era muy importante eso, porque pues es una obra que es muy bonita, pero es una obra que pues toca temas neurálgicos y difíciles y Es que, fuerte. claro, pues o sea, habla muy abiertamente de la depresión, sin disfrazarla, sin, muy crudamente. Habla muy puntualmente del suicidio, de una manera de nuevo muy cruda. Es una obra muy brillante, el escritor es un genio de verdad, porque logra hacer que este tema que es absolutamente difícil, duro, él logra, digamos, hablar como con cierta como compasión, con de alguna manera u otra con cierto humor, también el monólogo tiene muchísimo de humor, entonces siento que usa diferentes vehículos. El primero es la verdad, Ujú. hablar con absoluta honestidad. Yo siento que eso también choquea mucho, pero es lo más necesario cuando se habla de estos temas y es como con las palabras que es, en los términos que es, bajo las condiciones que es y los dolores que genera. Creo que eso también desenmascara y hace que la gente se sienta un poco, se quite La coraza. exacto. Y después se mete con mucha ternura, ¿no? O sea, con mucha compasión, con humor también. Entonces, creo que la obra trae como esos herramientas a la mesa, pero nosotros, para mí, era absolutamente fundamental que nosotros avisáramos a las personas que vienen a ver la obra de qué son los temas en el momento de comprar la boleta, Ujú. para que pudieran tener una información, porque como se dice en inglés, y perdón, les pido disculpas a ti y a los oyentes que se me olvide, pero es como estos trigger warnings, estos detonadores, entonces uno tiene que informar Ujú. que van a haber estos detonadores, entonces antes de comprar la boleta se avisa, antes de comprar, antes de comenzar la función se Se avisa. avisa, eh, tenemos el apoyo de una fundación que se llama Porque Quiero Estar Bien, Qué todo el bien. apoyo, toda la información, toda la psicoformación. Tenemos un canal de ayuda psicológica abierta 24 horas. Súper. Entonces, pues para mí era muy importante hablar de este tema, pues no solamente como que, ay, queremos hacer esto y vamos a hablar de esto con propósito, y no, No, pues sino es hacerlo con como, responsabilidad. exacto. Entonces tenemos todo esto atrás sosteniéndonos, pero sí a las personas se les avisa. ¿Cómo, qué ha sido lo mejor, lo más bacano, lo más chévere, no sé, que te escriba alguien, que te diga, pucha, o
desde que escribías tweets, no, digamos que no habías empezado a escribir todavía, había personas que te buscaban, que te decían como que, hey, me identifiqué con esto, que dijiste, gracias a esto que publicaste me di cuenta que necesito esto, gracias a tu libro me di cuenta que algo está pasando conmigo y necesito ayuda. Eso es muy bonito. Yo Sí. no creo que eso me pasara como desde antes de los libros, no. Pero claro, esa parte es muy bonita sentir que, pues que sí, que el trabajo de uno resuena con otras personas. Pero para mí creo que lo más poderoso, por ejemplo, en esta obra es una gran amiga mía de la universidad se suicidó y años después, claro, cuando nosotros estábamos en la universidad, sus hermanos pequeños estaban en el colegio. Ujú. Entonces ellos vivían en Cali, nosotros vivíamos acá y Isa, mi amiga, hablaba mucho de sus hermanos con mucho, mucho cariño. Yo no los conocí, pero pues uno sabía Sí. perfectamente quién eran. Y después con los años me los encontré, en algún momento en una firma de libros, eh, y, y fue muy bonito porque yo sabía perfectamente quiénes eran. Y creo que otra persona a lo mejor se hubiera hecho, precisamente por el estigma, no hubiera hecho nada. Y yo les dije, "No, ustedes son los hermanos de Isa, los amo, Isa decía esto y esto y O sea, lo ustedes, vamos a reconociste. comer, sí, claro, vamos a comer, parchemos, que no, te hablemos de Isa, ay, no, ¿qué tal cuando hizo esa vaina? O sea, eh, fue muy lindo que ellos vinieran a ver la obra, porque en últimas conozco gente conozco más gente que se ha quitado la vida, pero Isa creo que es la persona más cercana. Entonces siempre igual hice siempre esa obra con ella en el corazón. Ujú. Con los pocos casos que conozco, muy, muy en el corazón y muy pensando en esas personas, muy pensando en los hermanos de ella, en las otras figuras, en mis vínculos que han estado tocados por esto. Entonces creo que lo más bonito es eso, es verlos a ellos y decirles como esto también es por ustedes y esto también es por Isabela y esto también es por los momentos en los que hemos estado tristes, esto también es por los momentos en los que hemos dicho como, a lo mejor esto está como duro, sería más fácil si no estoy acá, o Es que muy valiente, muy tesa estar ahí parada en las funciones y hablar de cosas que te tocan porque las has vivido. sí, sin O sea, duda, no es como que estés actuando, o tú me dijiste no debía actuar, y este director me puso a actuar, pero es que en realidad viviste, o sea, sabes de lo que estás hablando. sí, no, porque es un personaje, o sea, sí, sí, total, o sea, es un Pero te puedes personaje, es relacionar, es una decir, historia, no, pero te lo cuento acá porque hay gente que sale y es como que, Dios mío, eso es la historia de la vida de Amalia. Y yo soy como, no, o ok, sea, ok, sí, es una niña. La obra se trata de una niña eh, que comienza a hacer una lista de cosas maravillosas para ayudar a su mamá, que tiene mucha depresión, que no es una historia, pero sí está deprimida y sí he tenido ganas de no estar acá. Yo personalmente no he tenido como intentos de suicidio, lo agradezco mucho. No lo estigmatizo también. Yo siento que la vida es difícil, muy, muy difícil. Pero sí, sí sé, conozco muy bien esa situación, esa sensación de si me muero mañana sería un alivio. ujú, Si yo mañana no estoy, no pasa nada. no, ni siquiera no pasa nada, se siente como un alivio, se sentiría como un alivio. Entonces, pues yo siento que lo más importante con respecto al suicidio es hablar, hablar de él de nuevo, porque el estigma lo que hace es ocultar las cosas y ocultar que las personas se puedan expresar. Entonces, es muy importante entender los síntomas, ser un canal de apoyo, no juzgar a la otra persona, estar alerta a los indicios, buscar apoyo de un experto de la Sí. salud mental. Y la obra, sobre todo, al final de la obra, yo siempre agradezco a las personas que vinieron y digo una cosa en especial y es
que para mí lo más importante es que trascendamos esta idea de que la salud mental es un tema privado, porque creo que eso también nos hace muchísimo daño. Es como que hay mucha información, pero igual es como eh, solo para adentro. O sea, esto listo, toda la familia va a saber cómo manejar la ansiedad y la depresión de Amalia, pero de esto no vamos a hablar con absolutamente nadie más. Esto va a puerta cerrada. Y es como, no, es que esto nos atañe a nosotros como sociedad y como comunidad. Y como comunidad tenemos que formarnos y educarnos para poder apoyar mejor no solamente a nuestros vínculos más cercanos, sino comunidad. Es que esto ya se volvió un problema, o sea, estamos en este momento viviendo una epidemia de salud mental. O sea, es tan muy grave. Ya esto no alcanza que si el psicólogo, que si el psiquiatra, no. Pues esto ya nos toca a nosotros formarnos y ver de qué manera podemos apoyar al vecino, Exacto. a la persona con la que trabajamos, a no solamente que sea mi mejor amiga. No, tengamos o no tengamos a alguien cerca, aunque la Exacto. gran mayoría quizás tienen a alguien cerca y no se sabe. No, no Justamente nos de eso se formamos. trata, de Total. aprender a identificar señales en Exacto. personas cercanas, en personas que conocemos de pronto un día y vemos una señal, que todos tengamos ese tema en la cabeza, estemos conscientes de qué es y cómo se ve, Sí, eso tiene total. pues para poder normalizarlo y para que las personas que de verdad estén teniendo síntomas y estén pasando por un momento difícil, pues puedan pedir ayuda sin miedo, Total. sin Sí, temor. sí, sí. Es un poco, sí, total. Sí, que sea un poco, no me gusta, voy a hacer una comparación que muchas veces he criticado porque no me gusta compararlo con la línea médica. Me parece que es mucho más complejo que eso, porque además es muy fácil hablar de salud mental ignorando las complejidades de precisamente nuevo las situaciones sociales que vivimos. O sea, es que es muy fácil y es como que igual si vivimos en una sociedad profundamente desigual, donde hay opresiones sistémicas, Ujú. donde la gente está cansada, donde el Estado te castiga, donde hay violencia, pues es como que la salud mental es un privilegio y es como que la gente necesita dormir, comer, o sea, no le puedes pedir a esa gente, no le puedes pedir a la gente que tenga buena salud mental cuando vivimos en estados absolutamente, pues, violentos. Pero a Milton lo que Murillo me yo, dijo una frase una vez, el psiquiatra, en la primera entrevista, y me dijo, en una sociedad como la que vivimos, donde la gente no tiene educación y muere de hambre, hablar de salud mental parece un embeleco académico. sí, estoy de acuerdo. Y básicamente, a lo que yo iba a ir antes de, o sea, después de todo este preámbulo es que tiene que ser una cosa como cuando vos tenés gripa, yo sé, pues la mayoría de personas sabe que hay algo que se puede hacer, es como dormir, Ajá. tomar agua. Otra persona, yo te puedo decir, Hidratarse, hey, sí. descansa, vete para la casa, abrígate, toma, sí, alguna vaina así. No me gusta de nuevo el símil con lo médico, pero sí es como, pues es que sí tenemos que estar preparados para poder Sí. que A sea poder así. reaccionar. A Exacto. poder reaccionar. Amalia, muchas gracias. No, muchísimas Ya está gracias a sold vos. out en todo septiembre ya, pero algún día has pensado subirlo a plataformas, por ejemplo, como te pudiste ver la de Every Brilliant Thing. Sí, está en HBO Max, se las recomiendo. La de nosotros es una adaptación, entonces son cosas, o sea, es el mismo, la misma obra, pero adaptada a Colombia, a Cali, ¿Ya has más, pensado en más. eso, en ponerla como en una plataforma Bueno, masiva? claro, en conquistar el mundo, en viajar, hacer una gira, ir por todo Colombia, por toda Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, el mundo, claro. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos y gracias por tener este espacio tan bonito y hablar de estas cosas tan importantes. Te lo agradezco enormemente. No, yo te agradezco a ti estar acá y nos escuchamos en otro capítulo entonces de Nuestros Monólogos. Maravilloso.